Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Buenas tardes. Tenemos una nueva edición de lo que es el podcast HMC Conexión Vital y pues soy el Dr. Pablo Cáceres, gastroenterólogo pediatra del staff del Honduras Medical Center, y nos acompaña el licenciado César Salandía. Un placer, soy César Salandía. Doctor, aquí estamos. Hoy vamos a hablar sobre justamente estreñimiento en pediatría. Soy nutricionista clínico y vamos a desenvolvernos de una manera muy buena porque el doctor nos va a explicar el tratamiento, yo le voy a explicar el tema de la alimentación, cómo deben de ser la preparación de estos alimentos, qué mezclar. Podemos hablar de mitos y justamente cosas que no son realidad o son falsas. ¿Cierto, doctor? Correcto. Pues traemos este tema ya que es súper importante en pediatría. De hecho, significa el 25% de la consulta de gastroenterología y sí lo vemos. Y puede representar inclusive hasta un 5% de la consulta del pediatra general. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tema? Que lastimosamente, este es el padecimiento de más larga evolución en niños. O sea, como puede durar desde que nacen hasta los 18 años, o sea, la enfermedad más larga, y lo vemos cada vez a diferentes edades. Entonces, la importancia, cómo reconocer este padecimiento, cómo informarse a los padres, qué es lo que deben de buscar como signo de alarma, cuándo acudir. Y ahorita vamos a, durante nuestro podcast, analizar cuáles son los mejores manejos y abordajes de estos pacientitos. Ahí viene un tema. Yo lo decía antes de comenzar el podcast. Doctor, le digo, ¿cuánta gente ha llegado a su consulta diciendo tiene apendicitis o es un estreñimiento? Entonces el doctor me dice, César, es frecuente. Sí, recuerdo bien un caso de un paciente, pasó hace un par de meses, niño de 5 años, que llegó con una crisis de dolor intenso, pero súper intenso. Se pensó inclusive que por la localización del dolor, que puede haberse una apendicitis. Sin embargo, en lo que lo evaluó el cirujano, los exámenes y luego radiografías, fui interconsultado, bajamos la emergencia y sí detectamos una impactación fecal, que es una condición aguda, pero que finalmente eso lo viene arrastrando un tiempo atrás. Entonces, para que una impactación ha pasado mucho tiempo, tal vez no se dio el manejo apropiado y esta impactación nos puede generar mucha carrera y, como usted dice, en algunos casos, inclusive simular un dolor tan intenso que pudiera, ¿verdad?, generar una emergencia en cualquier momento. El estreñimiento es una cosa que a todos nos ha pasado. Justamente no está solo en los niños, también está en los adultos. Pero, doctor, ¿cómo es el manejo justamente de la consulta suya del estreñimiento? Y después yo le expongo cómo lo hago cuando usted me refiere a un paciente pediátrico y cómo nos vinculamos de la mejor manera de que esto sea integral. Okay. Entonces, lo importante de estreñimiento, insisto, que es una enfermedad crónica, insisto, la más larga en pediatría. Reconocer que es una enfermedad que lastimosamente no se cura así tan rápido que con pura dieta, en casos especiales, ¿no? O que medicamento de corta duración. Entonces hay que analizarlo. Entonces, habitualmente cuando nos llega el familiar que nos dice, bueno, ¿cuáles son los signos que tenemos que vigilar a un paciente pediátrico? Entonces, hay criterios incluso para definir lo que es estreñimiento. Hay lo que son conceptos internacionales, sobre todo lo que es Roma 4, nos habla de varios ítems que tenemos que ir sumando en nuestra consulta, ¿verdad? Okay. Entonces nos dice, vaya, todo paciente que nos llegue con mínimo un mes de evolución, de presentar 2 o más de los siguientes criterios. Uno, es el paciente que evacúa 2 o menos veces por semana. Paciente que tiene retención de masa fecal, inclusive en el recto, que la más ven que el niño quiere evacuar y lastimosamente queda atorado justo en el recto. Pacientes que están teniendo esa actitud retencionista, ese niño que no llega, mire, se esconde atrás de los sillones, no quiere que lo vean y el niño literal está reteniendo las heces porque es tanto dolor que ha venido experimentando en los, no sé, semanas, meses atrás, que es tan doloroso para él que lo que hace es mejor retengo pupú. Otro criterio, obviamente evacuaciones muy dolorosas, niño que puja exageradamente, a veces ni logra evacuar. Y pacientitos que ya tal vez que no han usado, que ya no usan pañal, los niños ya preescolares, de repente otros criterios sean que el niño que inclusive obstruye el inodoro, de las heces que son tan gruesas, o niños que empiezan con el famoso manchado funcional, el niño que mancha su ropa interior y esto es ya algo continuo, que sucede puede ser una vez por semana. Entonces, si sumamos mínimo 2 de estos criterios que mencioné, por más de un mes ya establecemos un estreñimiento o constipación funcional crónica, ¿no? Porque hay a veces niños que tienen estreñimiento agudo después de un proceso quirúrgico, una enfermedad, pero si ya tiene un mes con todos esos criterios que mencioné, usted ya puede definir, mire, eso es un niño con estreñimiento, seguro va a ocupar tratamiento porque el problema del estreñimiento es que eso solo va empeorando, es como una bola de nieve que cada vez que pasan más días sin evacuar, cada día las heces son más duras, genera más dolor y de nuevo el niño empieza con más retencionismo
¿qué es el principal problema? Y nos cuesta, ¿verdad? Como pediatras, como gastros, manejar esta situación porque es una situación algo psicológica de estrés. Entonces, esto con más tiempo que pasa, más estrés y cada vez el tratamiento debe ser más largo. Tocó algo que yo lo quería interrumpir hace un rato. Ajá. Y es, ok, estamos hablando de la causa de que ya nuestro hijo, yo tengo una niña de 11 años, he pasado por crisis de estreñimiento, el doctor pues me orientó y eso lo logramos superar. De los 4 criterios que usted mencionó, pero vamos a irnos más atrás, para evitar que esos criterios a nosotros nos lleguen como padre, y usted mencionó la parte emocional o psicológica. Sí. Y un abordaje muy importante es que tenemos que enseñarle a nuestro hijo que tiene que ir al baño, ¿verdad? De una manera saludable, no es malo, pero cuando el hijo tiene un apego que no quiere separarse de la mamá o del papá o del cuidador y uno pues lo deja en la tacita del baño, que hasta ahora se compran tacitas de baño de colores, sí, de todo para que el niño sienta una experiencia que es muy bonita. Ajá. Pero ¿qué ha pasado cuando este niño no tuvo una experiencia adecuada? Ya creó los 4 criterios que usted mencionó hace un rato, ya vienen con nosotros como nutricionistas. ¿Y qué pasa? Miramos por qué parte o la evolución ya lleva a tu hijo en la alimentación, si está consumiendo los alimentos adecuados, que son verduras, frutas, la hidratación adecuada, que no sean bebidas ricas en azúcar, ¿verdad? Porque si son ricas en azúcar, más bien van a provocar retención de líquido y el intestino va a paralizarse, se va a estar un poco más lento. Otra parte muy importante, yo como nutricionista hablando de estreñimiento, es cuánto se mueve tu hijo, si solamente está con el móvil, porque la pantalla azul y el cerebro pues paralizan todo porque quieren que estemos acá. ¿Ha tocado, doctor? Sí, muchas veces, como usted bien dice, cuando uno empieza y nos llega a la consulta, dice, bueno, vamos a investigar por qué tiene estreñimiento su hijo. Entonces, sí, muchas veces en el más chiquito, sí, la dieta de repente es el como desencadenante, ¿no? Sí. Entonces, como se dice, a veces la dieta de muchos niños, tal vez por costumbres, de repente familiares, de repente no pasa nada, que consuman sus jugos azucarados, consumo de fibra, y de repente el problema que vemos mucho, la falta de consumo, que ustedes nos pueden ampliar mucho más de esto, sí. El consumo de poco vegetal, poca fruta, y de repente las emociones se van acostumbrando, de repente, no, ya quiero más harinas, y de repente no se va manejando adecuadamente. Es más bonito que el niño coma papas fritas que un brócoli, ¿va? Exacto. ¿Por qué? Es que con esto se llena y con esto deja. Ya el chico deja de estar pidiendo comida y con esto se llenó porque nunca come los vegetales. Pero ¿de quién cree que es la culpa? Del padre, porque uno tiene que enseñarle a comer eso. Y ya cuando me ha tocado, nunca en mi vida comí vegetales, César me dice. Y vos me venís a hacer comer vegetales a mi edad de 25 años. Pues ¿de quién era el problema? Definitivamente que del niño, pero como él no está entendiendo. Correcto. Entonces yo exhorto ahorita a los padres de que no es negociable. Quitemos lo que está en casa, que son carbohidratos refinados que provocan estreñimiento, y hacer que coma vegetales. Sí, y la otra parte es, aparte de eso, sí, la introducción temprana, ¿verdad? Que a veces nos da miedo de que introducir que frutas, que cítricos, que de repente porque está chiquito el riesgo de alergias alimentarias, que esos mitos que realmente ya se han sacado en las últimas guías de alimentación complementaria. El niño puede comer básicamente todo. Y el punto que tú te das es muy importante porque a veces sí, que no quiso vegetal, entonces no se lo voy a dar para no tener que lidiar con esa situación, pero tengo cosas que hacer, dice. Sí, o el niño no lo quiso, entonces la idea es que un niño no quiere consumir un vegetal que aparentemente no le gusta, las guías nos recomiendan hasta ofrecerlo hasta 15 veces, ¿verdad? Consecutivamente. Ojo con el dato, 15 veces, no es que probé 2 veces, 3 veces, no, lo está diciendo el doctor. 15 veces, repetirlo, de diferentes consistencias, sí, de diferentes adornos, hacerlos como soldaditos, hacerlos como pichinguitos, hacerlos de cualquier manera, pero para que le gusten a tu hija. Recuerda que la comida entra por los ojos. Sí. Siga, doctor, siga. Definitivamente. Entonces esto, porque si ya al niño lo limitamos a que él vaya a seleccionar sus propios alimentos y nunca se lo ofreció, él nunca las probó, ahí empieza a haber problemas en el equilibrio del consumo de fibra, que eso es lo que nos puede llevar, entre otras enfermedades, obviamente el estreñimiento. Otra cosa que se tocaba, lo del ejercicio. El sedentarismo, lastimosamente ahora con la tecnología, el niño está mucho con tabletas, que viendo computadoras, celulares. El ejercicio se ha ido dejando. A veces sí, claro, hay padres muy responsables y tienen, sí, tienes su equipo de fútbol, natación, lo que sea. Y si hemos visto que el ejercicio tiene mucha implicación también para mejorar la motilidad intestinal, entre otras funciones, pues, equilibradas. Entonces, lo positivo de todo esto,
de estreñimientos que afortunadamente el 90% son funcionales. O sea, 9 de cada niños tienen un padecimiento que seguramente tenga un buen pronóstico, que nos puede durar meses o años para tratarlo, pero sí hay un 10% que sí pueden haber enfermedades de base, ¿ya? Como enfermedades que hay que pensarlas, que eso lo vemos ya en consultorio, cuando es el paciente que, bueno, ofrecimos manejo dietético, mejoramos su actividad física. Que esa es la primera línea, ¿verdad, doctor? Siempre empezamos por ahí. La alimentación, y si la alimentación no está funcionando, pues ya queda la evidencia de que usted va a utilizar lo que son medicamentos. Entonces, cuando vimos, ¿verdad? Analizamos su dieta y de repente, mire, es cierto, nos falta vegetales, frutas, actividad física, lo fomentamos, pero cuando ya vemos un paciente que nos ha llegado, de repente, por primera vez, y me pasa mucho, lastimosamente niños que llegan, no, ya tiene 3 meses de que evacúa una vez por semana, mire que ya ha tenido sangrados rectales, que ya tapa el inodoro, mire que se va a esconder siempre en las tardes porque no quieren que lo vean, que está reteniendo, y es el niño que no llega con impactación fecal, ¿verdad? Y eso es lo que digo, una complicación, pues obviamente dolor abdominal recurrente, a veces puede ser intenso. Entonces ahí, ya que nos llega a consultorio, tenemos que decir, bueno, es un paciente con trastornos funcionales, ¿sí? Pero si vemos algunas condiciones, ojo, son signos de alarma, que nos dicen, mira, el niño dejó de subir de peso, tiene sangrados digestivos, tiene una distensión abdominal muy severa. Y los bracitos delgados, las piernas delgadas. Correcto. Es un criterio de una desnutrición. Ok, que puede llegar. Que el niño estreñido por la distensión abdominal, claro, bloquea parcialmente lo que es dentro del apetito y sí puede conllevar a malos hábitos alimentarios con el tiempo. Entonces, pero cuando analizamos en la consulta, claro, va a preguntar, ¿y qué es lo que revisamos físicamente? Por eso decimos, no, ¿sabe qué? Mejor lo revisamos. Entonces, claro, hay que buscar signos de alarma físicamente. Uno, de nuevo, el crecimiento, presencia de masas abdominales, ¿verdad? O en pacientitos que con alguna sospecha, una alteración neurológica, sobre todo paciente con parálisis cerebral infantil o alteración a nivel de columna, la posición del recto es importante determinar si no hay una variación. Y tal vez la única enfermedad que sí nos puede sacar carrera en recién nacidos en adelante, que la megacolon congénito, enfermedad de Hirschsprung, que hay que siempre investigar o sospecharla en casos de bebés desde su etapa recién nacido, que no evacuaron los primeros 2 días, han tenido mal crecimiento, distensión severa. Y dice, bueno, hay que investigar porque son enfermedades que no se nos pueden escapar. Entonces, una enfermedad que sí no podemos dejar que se nos escape es la enfermedad de Hirschsprung, que se llama megacolon congénito, pero son datos de un estreñimiento muy precoz de recién nacidos, mal crecimiento, ¿verdad? Desnutrición, distensión abdominal severa, y es el paciente que lastimosamente requiere inclusive manejo consecutivo, emergencias de limpieza intestinal con enemas, muchos laxantes y vemos que no va a responder. Entonces, claro, ese es el 10% que uno hay que investigar. Entonces, hay enfermedades que no se nos puede escapar, ¿verdad? También cuando dicen, bueno, este paciente ya pasó por su manejo nutricional, no mejoró manejo nutricional y fármacos tampoco mejora. Entonces, hay un tiempo máximo. Dice, bueno, si de más de 3 meses, con todos esos manejos nutritivos, dietéticos, fármacos que vamos a tocar un poquito más adelante, y lo que es ejercicio, y vemos que no mejora, después de 3 meses dice, bueno, pudiera haber ese 10% de enfermedad funcional, orgánica. Entonces, ¿qué vamos a buscar? De nuevo, trastornos anatómicos, datos de hipotiroidismo, alergias alimentarias, sobre todo niños pequeños que han tenido de repente uso de diferentes fórmulas infantiles y tienen muchos síntomas, reflujo severo, alergias, rash cutáneo y estreñimiento persistente, hay que sospecharlo. Alergia a la proteína de leche de vaca, que es el primer alimento que puede generar alergias. Pero hay un porcentaje incluso de niños con enfermedad celíaca, que es la alergia severa al gluten, que puede ser ese estreñimiento persistente o refractario. Que esa sería como una de las más populares, me imagino. Que de repente sí, lo vemos. Que se está tomando popular hoy en día, ¿verdad? La intolerancia al gluten y que provoca distensión abdominal y puede provocar estreñimiento. Estreñimiento, claro. Okay. Eso es como datos. Otro dato, otra enfermedad, bueno, trastornos del calcio o de repente otras enfermedades metabólicas, pero son como las que sí nos empieza a generar duda cuando no está respondiendo bien. Entonces serían como diagnósticos, ya serían diagnósticos diferenciales. Y después yo creo que tendríamos que hablar, ya que nos llega ese pacientito con eso, ¿verdad? Mire, tiene más de un mes estreñido, no responde. Entonces ya empezamos el manejo, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez nos amplíe un poquito, como que, porque siempre hay mitos, qué tanto de fibra darle a un niño, porque a veces es un poco complejo, cómo calcular y todo, pero tal vez usted nos puede ampliar ahorita toda su experiencia para ver qué es lo más recomendamos. Antes de que el paciente venga referido por una enfermedad de Hirschsprung,
pues ustedes nos lo refieren con idea de mejorar lo que es la estructura de la alimentación. Nosotros como nutricionistas realizamos lo que es una frecuencia de consumo. ¿Qué alimentos está consumiendo tu hijo? Un recordatorio de 24 horas, qué es lo que comió ayer. Tratar de formar un diario de alimentación para poder encontrar el patrón de este alimento que puede estar provocando un problema. Porque no quiero que piensen que su hijo ya tiene una enfermedad de base, sino que hemos estado cometiendo el error de que le hemos estado dando mucha proteína, que puede provocar estreñimiento, muchas grasas y alimentos que no tengan una temperatura adecuada para nuestro intestino. Entonces lo que hace el cuerpo es retenerlo, tratar de metabolizarlo, pero ¿qué va provocando? Va llegando el siguiente tiempo de comida, va llegando el otro tiempo de comida, y cuando menos acuerda el niño se congestionó de una manera fuerte y que toca darle un laxante. Pero de mi punto de vista, pues yo utilizo bastantes formas naturales como lo que es una avena conservada en agua, ¿verdad? Que se forma un tipo de liga. Entonces ya le decimos que lo tome, pero ¿qué pasa? No le gusta a nuestros hijos. Entonces toca ir al doctor. Bien, le mencionaba al doctor un licuado que yo preparo bastante, que es el licuado de sábila con papaya y un poquito de aceite de oliva. Entonces, para ir quitando el estreñimiento cuando tu hijo ya se provocó una oclusión intestinal por una mala alimentación, que eso podría ser la causa del primer estreñimiento. Pero cuando ya el doctor nos refiere a este niño con una enfermedad de base, con un diagnóstico como el que usted mencionó, pues lo que uno hace es crear un aporte de fibra en su alimentación al día, que esto oscila entre 8, 12 hasta 19 gramos de fibra, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Le enseñamos al padre y le decimos, la educación nutricional es muy importante. En el desayuno, tu hijo tiene por lo menos 6 gramitos de fibra. En el almuerzo, tu hijo tiene otros 4 gramitos de fibra. Y en la cena, tu hijo tiene otros 6 gramitos de fibra. Entonces, al sumarlos todos, ¿y qué es lo que pasa? Empezamos a activar la motilidad intestinal, el movimiento. ¿Y qué alimentos tienen ese tipo de fibra? Justamente lo que son los vegetales. Estábamos hablando del brócoli, pero si mi hijo come brócoli y se distiende, entonces utilizamos la zanahoria. Dios fue tan fiel de darnos tantos recursos para, si no le cayó bien el brócoli a él, le vamos a dar la zanahoria. Si no le gustó la zanahoria, probablemente le guste la calabaza, el camote. Son alimentos que tienen un tipo de fibra espectacular para activar el metabolismo. ¿Cierto? Okay. Sí, y eso es, yo les digo siempre a mis pacientes, una vez que empieza con esa dieta es permanente. Véala, no se salga de ahí, mentalícese que eso es lo único que hay para poder darle la exclusividad a ese patrón de alimentación, porque si usted me dice, la hice a medias, quedamos a medias completamente si fue un estreñimiento por una mala alimentación o por algo patológico. Entonces es cuando yo les pido justamente, dame la exclusividad este mes de esta alimentación para así comprobar de que todo va a estar bien. Ok. Entonces, una vez que atacamos ese dato, que es, insisto, como usted bien dice, es la base del manejo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no responden? Entonces, bueno, ya no llegan, insisto, pacientitos meses con estreñimiento, me han llegado incluso pacientes que tienen años y han usado tratamientos acortados, ¿verdad? Como usted dice, bueno, no estuvo consumiendo buena fibra, pero a los 2 meses se la quité. A medias, doctor, a medias. A medias, pero mire, ya no quiere, entonces ya como mejoró se lo quito. Entonces, como quiero recordar, para mí el estreñimiento es la enfermedad más crónica que hay en pediatría, aunque tiene buen pronóstico, pero, insisto, no va a mejorar o que ya quedó controlada para siempre. No puede recaer en cualquier momento de la vida. Hasta hay adultos que vienen arrastrando estreñimiento desde la adolescencia, por dar ejemplos. Entonces, cuando esto no funciona, claro, vienen los medicamentos. Entonces, claro, hay varios medicamentos, ¿verdad?, que podemos usar. A la fecha, el más recomendado siempre es el polietilenglicol, que es el medicamento pues, más inocuo, no se absorbe, si acaso un 2%, y tiene buena eficacia. Entonces ahí viene uno de los mitos, ¿verdad?, que me preguntan siempre familiar, ¿esto no genera dependencia? O miren, no lo quiero usar mucho tiempo, que leí que esto puede pasar. Y realmente es un mito, realmente no. Realmente el tener el paciente estreñido es el peor problema, porque esto va a acarrear que el manejo yo considero que el mito y el problema comienza cuando uno como padre de familia no busca justamente al gastroenterólogo, sino que se va con lo que el vecino, la fulana o alguien que no es experto en la materia acude a utilizar alimentos previo a llegar al gastroenterólogo, a un nutricionista que maneje el tema y le entienda muy bien al estreñimiento. Entonces son datos que no lo olviden, por favor. O sea, es válida la pregunta, yo creo que los padres de familia le hacen, porque es que a fulana le dieron esto. Y entonces, sí, pasa con mucha frecuencia. Entonces, cuando, en mi caso, yo los abordo y le digo, mire,
lo más importante es mantener lo que el bebé está haciendo, o el pacientito, mínimo una vez al día, pupú, que no genere dolor, que ya no genere ese retencionismo, que es lo que más peleamos, para que el niño no se siga aguantando. Y claro, indicadores claros de que va mejorando es justo, que ya mejoró su patrón, mire, ya no volvió a tapar el baño, ya dejó de manchar la ropa interior. Y el niño inclusive mejoró el apetito, inclusive mejora hasta el estado de ánimo. Pues el niño estreñido la pasa mal habitualmente, ¿no? Pero cuando abordamos esto, siempre hay 2 pasos importantes. Vaya, ya pasamos a la parte farmacológica. Primer paso es desimpactarlo. Porque a veces hay colegas que usan laxantes y denle 2, 3 días, 2 semanas, ya mejoró, no va a mejorar. El primer paso es limpiar el colon y habitualmente sí hay que hacer desimpactaciones. Puede ser con laxantes orales o purgantes, o a veces es tanta la retención de masa tan dura por las heces que hay que hacer limpieza con enemas. Pero claro, uno lo indica cómo manejarlo esto al inicio, que es el primer paso. Y yo creo que muchos se han de preguntar, ¿y entonces qué le doy de comer para el estreñimiento? Entonces yo les voy a dar ahorita 4 frutas que pueden servirnos. No es fruta la primera, pero voy a mencionar la ciruela pasa. Enseñarle a comer al niño ciruela pasa, la guayaba, el banano, la papaya, la piña, ¿verdad? Son alimentos que tu hijo puede comer. ¿Y cuánto debo de comer? Justamente aquí tengo una taza. Entonces, con que le demos la mitad de esta taza, ya nos estaría dando alrededor de unos 3 gramitos de fibra. Entonces, ¿y qué es lo que hacemos? No darle aquella cantidad grande a tu hijo, sino una porción pequeña y dentro de un rato volverle a dar, porque ocupamos 5 porciones de fruta al día, según la Organización Mundial de la Salud, y lo que nos abarcaría justamente la prevención del estreñimiento, que esto tendría que ir acompañado a lo que el tratamiento que el doctor acaba de mencionar. Entonces, importante. Y eso es importante de la fruta porque me preguntan, ¿qué es mejor, la fruta entera o el jugo equivale a esto? Entonces, claro, es el otro mito, que no, que yo le doy jugo y funciona. Realmente decimos, no, ya no es lo mismo. Entonces, creo que a usted nos amplía en la parte de... Con gusto. Bueno. ¿Qué pasa si nosotros hacemos, digamos una fruta, vamos a poner la guayaba? La guayaba, por excelencia, es la mejor fruta que nuestro país produce. Es la que mayor cantidad de vitamina C tiene, potasio. Entonces, esta fruta nos carga de energía y tiene fibra. Entonces, ¿pero qué pasa si nosotros agarramos la fruta y la vamos y la metemos a un procesador o a una licuadora? Rompemos lo que son la molécula de fibra en este alimento y estamos justamente como está entrando todo el azúcar, todos los nutrientes, pero no le da tiempo al cuerpo de absorberlo y justamente no pasa nada. O sea, no le hacemos el proceso de digestión. Entonces, licuarlo no es bueno. ¿Y qué pasa a veces con los jugos verdes? Mucha gente agarra moda de estar tomando jugo verde y por favor no le dé jugo verde a sus hijos. Estos jugos son ricos en un nutriente que se llaman oxalocetatos y estos provocan un daño en nuestro riñón cuando se aumenta la frecuencia. Y recordemos que nuestros hijos no tienen la capacidad de un cuerpo desarrollado hoy por hoy, entonces licuados verdes no. Es mejor que le demos un pedacito de apio, que se lo ande comiendo, que ande jugando y después le damos otro pedacito de zanahoria y ahí que ande, ¿verdad? Okay. Buen dato, entonces eso me interesaba para sacarlo a colación porque me lo hacen mil veces y siempre digo, es mejor la fruta y no hacerle jugo. Entonces, y la fase 2 que mencionaba del tratamiento, después de desimpactarlo, es el mantenimiento. Entonces, el objetivo ahorita es decirle, mire, cuando empezamos un tratamiento debe ser largo, ¿verdad? Porque pasamos mucho ese error. Claro, hay colegas que le dan tratamiento 1 o 2 semanas, se lo quita después, y el niño va a recaer y va de nuevo, hay que desimpactarlos y todo, reiniciar de cero. Entonces, hay guías especiales de manejo de academias europeas, norteamericanas y latinoamericanas del manejo de estreñimiento. Si vamos a usar laxante mínimo 2 meses, ¿verdad? Y evitar y abandonar ese mito de que se va a acostumbrar y que no. Bueno, hay medicamentos muy autorizados, avalados. Insisto, el polietilenglicol es la molécula más usada porque no genera otras complicaciones, ya que no se absorbe. Buena eficacia, dosis única. Yo lo que hago es le digo, mire, una vez que está estable, podemos usarlo hasta 4 o 6 meses porque, insisto, quitarlo rápido, la tasa de recaída puede ser hasta un 50%. Y es bien seguro. Claro, hay otros laxantes que se usaban, otros osmóticos, lactulosa, hidroxi de magnesio, que están como en segunda, tercera línea. Vienen otros que son los estimulantes, como los enócidos, con un poquito más de efectos adversos. Hay unos medicamentos nuevos que están saliendo, que son los prosecretores y los serotoninérgicos, pero son más avalados en adultos. Entonces yo creo que es el concepto, ¿verdad? Ya manejamos su dieta, ya se desimpactó, para evitar recaídas usemos laxantes. Claro, yo iría, sin ánimo de decir que pues los gastroenterólogos manejamos este concepto todos, ¿verdad? Que el tratamiento debe ser largo, ¿ok? Claro. Y la dieta va a ser la que va a estar al inicio, durante y después por forma permanente. Así es.
importante todo esto. La verdad que podemos hablar de muchas cosas, del estreñimiento, anécdotas, pero ¿qué más puedo decirles? El estreñimiento a veces viene por una conexión de nuestro cerebro con nuestro intestino, y cuando nuestro hijo está escuchando discusiones o está viendo mucha violencia en la televisión, él se asusta porque no sabe que ese entorno es ficticio. Entonces también tenemos que tener esa precaución de qué es lo que tu hijo está viendo, porque también le puede paralizar justamente nuestro colon. Okay. Sí, esa parte que toco es bien importante, ¿verdad? Porque sí, muchas veces el estrés, inclusive un niño que se le quiere imponer dejar el pañal de forma muy precoz, de repente no está listo, ven, pues sí, ¿verdad? Problemas a nivel familiar. Hay que lo dejen que ande con el pañal. Sí, bueno, a cierta edad. A cierta edad. Y después va a hacer el retiro de forma gradual. Él entra a la escuela o quien los cuida en la casa ya no está, de repente abuelitos ya no nos acompañan o cambian de cuidadores. Esto genera ese impacto psicológico y sí, ¿verdad? Por lo que usted mencionó, es el eje cerebro-intestino que está de moda tanto hablar ahorita. Puede impactar por un momento corto, por un momento largo o permanentemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que eran los tips que traíamos, ¿verdad? Creo que hemos abordado, ya vimos pues cómo reconocerlo, el manejo apropiado, el manejo farmacológico, bueno, que hay que usarlo, usémoslo con confianza y no abandonar la idea de que el niño debe ir idealmente todos los días. A veces hay que decirle, mire, si ya ha perdido el hábito, hay que, bueno, como último tip, decirle, cuando tú comas, idealmente vete al baño a sentar y por el reflejo gastrocólico pudiera ir acostumbrando de nuevo al Otro tip muy importante, andar descalzo. Sí, tu piecito con el entorno del piso de la casa ayuda mucho a relajar, a descargar las energías, a crear una temperatura adecuada para nuestro cuerpo, porque mucho tiempo con calzado nos perdemos del entorno de cómo está nuestra descarga de energía al día. Entonces, por eso es bueno que tu hijo ande descalzo por la casa. ¿Qué otro tip podemos dar? El pan integral. Hay que buscar un pan integral adecuado también, no industrial, sino el pan integral artesanal. Ya hablamos de que no darle jugos, ¿verdad? Sino que se consuma la fruta, el pan integral, el consumo de frutas. Le puede dar las 5 otra vez frutas. No es fruta, sino que ya sería una grasa o una semilla, que sería la ciruela pasa, el banano, la guayaba, la piña y un tubérculo que sería en este caso el melocotón, la calabaza, ¿verdad? Entonces, otro tip para el estreñimiento, la hidratación adecuada. ¿Qué ocupamos? Que tu hijo ande con este botecito. De arriba para abajo, mi amor, ¿dónde está su bote? Ahí está, tome agua, que crearle el hábito, ¿verdad? Porque si el doctor hizo todo un planteamiento, todo un manejo y no nos educamos justamente a la manera correcta de cómo alimentar a nuestro hijo, vamos a volver a la consulta, ¿verdad, doctor? Ok. Entonces yo creo que para cerrar, pues yo creo que hemos tocado todos los temas. Recomendación en general, cuando tu hijo ves que ya está teniendo problemas para evacuar, problemas que inclusive tapa el inodoro, mancha su ropa interior, genera mucho dolor, ya ocupa una atención médica, ¿no? Y de ahí, pues en nuestro caso, pues, vamos a analizar tu caso y dar la mejor respuesta y seguimiento, ya que, insisto, de nuevo, lo voy a decir 100 veces, eso es una enfermedad crónica, ¿verdad? Y no mejora en poco tiempo. Pero el pronóstico es bueno. Solo hay ese 10% que sí hay que estudiarlo, pero eso, claro, uno ya dice en qué momento lo vamos a solicitar estudios o radiografías especiales, que afortunadamente es el menor de los casos. Si hay más consultas, pues estaremos a servicio de ustedes, ¿verdad? Aquí en este hospital, licenciado Sarandía, ¿verdad? Bien, si ya llegaste al final del video, te cuento que te vamos a dejar justamente una pauta de una guía alimentaria para que tu hijo pueda ir al baño sin ningún problema. Que lleva licuados, panqueques y ensaladas. Así que si llegaste hasta el final, ahí lo vas a encontrar. Bueno, muchas gracias.